Vamos a invitar a Ernesto Cabral, periodista de La Encerrona, para conversar con él sobre estos informes reservados que ha conseguido y ha revelado. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo. Buenas noches, Ale. Muchas gracias por la invitación. Vamos a pasar a cómo conseguiste los documentos, pero quería que me cuentes un poco cuál es el contexto en el que se elaboran estos Ujú. informes, cuántos son, quién los escribe, para quién, y luego cuéntame cómo ha sido este periplo para que finalmente estos lleguen a tus manos y a nuestros ojos, ¿no? Claro, estos informes están enmarcados en las normativas que regulan los estados de emergencia cuando salen las Fuerzas Armadas a apoyar a la policía. Básicamente son reportes que están obligados a hacer cada una de las patrullas, los jefes de las patrullas, donde indiquen cuáles fueron sus operativos durante el día, ¿no? De dónde salieron, hacia dónde fueron, por horas, qué armamento usaron, cuál armamento salió de los cuarteles, si hubo heridos o no, digamos, todo el detalle, detallado su reporte del día, ¿no? Es una obligación que tienen en el marco de esta ley, ¿no? Y estos informes entonces recopilan todos estos reportes que han hecho los jefes de patrulla, como también el encargado de la segunda división de Ayacucho, del día 15 y 16 de diciembre del año pasado, ¿no? En el marco de las protestas en Ayacucho, que terminó con 10 personas asesinadas y otro grupo más de personas heridas, ¿no? Eso es por el lado bueno, el contexto. Me preguntabas también por cómo se consiguió al final estos documentos. Y eso es importante porque el ejército ha estado denegando entregar esta información, tanto a periodistas, como en el caso mío, pero también a la propia fiscalía. Cuando la fiscalía, primero la fiscalía de Ayacucho y luego el equipo especial ya en Lima, cuando todos los casos vienen para la capital, le han pedido al ejército. El ejército se ha negado diciendo de que es información reservada y que no se puede entregar. Eh, Entendiendo que la fiscalía recurrió al Poder Judicial, el Poder Judicial les ha ordenado que entreguen la información. En el caso nuestro, hicimos un pedido de información que nos denegaron. El Tribunal de Transparencia en una apelación nos dio la razón, esto con el apoyo del estudio Arbizu Gamarra, pero el ejército no acató. Son 3 resoluciones que tenemos a nuestro favor que no las han acatado y más bien nos enteramos hace unos días de que el Ministerio de Defensa había recurrido al Poder Judicial. Es decir, presentar una demanda contenciosa administrativa que no es otra cosa que ir a pedirle al Poder Judicial, oye, estas resoluciones del Tribunal de Transparencia, por favor, las anulas, ¿no? Ujú. Sé que ha pasado conmigo, sé que ha pasado con otros periodistas que también hicieron los pedidos, ¿no? Eso todavía está en proceso, pero en el equipo de la Encerrona de todas maneras logramos acceder a estos reportes, que es lo que hemos presentado, ¿no? El inicio de la semana. ¿Quiénes han leído este informe o a quiénes tenía que llegar? ¿Ha llegado a manos de la presidenta, del ministro de Defensa, del primer ministro o es un informe interno que solamente ha sido analizado por los altos mandos del ejército? En principio debe ser un informe que solamente es reportado a los altos mandos del ejército y eventualmente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero sí el Ministerio de Defensa tiene que tener un seguimiento de estos reportes, ¿no? Es toda una cadena de mando de información, porque finalmente quien está autorizando la salida de las Fuerzas Armadas a las calles desde el gobierno central, ¿no? Desde la decisión del Ministerio de Defensa junto con el Ministerio del Interior, porque es la policía quien inicialmente hace la solicitud para que salgan, y finalmente por el Consejo de Ministros y la presidenta, ¿no? Ellos deberían tener esta información, debería ser reportada, pero en principio a quien se le entrega es de las patrullas al general de brigada de Ayacucho, que es la que estaba apoyando en diciembre, ¿no? Y a las autoridades del ejército, evidentemente. En este estado de emergencia se convocó a las Fuerzas Armadas para brindar apoyo a la Policía Nacional en el control de las manifestaciones. Cada vez que esto se aprueba desde muchos espacios, incluyendo esto, llamamos la atención respecto a que las Fuerzas Armadas no están capacitadas, ni preparadas, ni apertrechadas para afrontar una manifestación, una protesta pública.
¿Qué datos, qué revelaciones traen estos reportes de voz de los propios militares en las posiciones que refuerzan esta idea y que nos deberían llevar a pensar que ojalá nunca más se vuelva a permitir que en un estado de emergencia las Fuerzas Armadas tengan que lidiar con civiles protestando? Claro, lo primero, antes de entrar en eso, tenemos que tener en cuenta es que de todas maneras es un reporte de parte, ¿no? El ejército a través del informe no reporta heridos, no reporta que haya disparado de manera horizontal, lo cual ante la cantidad de evidencias no es muy poco probable que no hayan hecho eso, que han seguido todos los parámetros de las normas que regulan su actuación en el estado de emergencia. Entonces, hay que tener en cuenta primero eso, ¿no? Que de todas maneras es un reporte de parte Ujú. de una de las partes interesadas en el proceso, ¿no? Eh, pero aún así, ellos reconocen de que no estaban preparados para salir a contener protestas sociales, porque haciendo la comparación, por ejemplo, con la policía, de manera teórica, porque hemos visto que la práctica no ha ocurrido, pero de manera teórica la policía tiene diferentes pasos de uso de la fuerza, ¿no? Que de manera gradual, por ejemplo, llegas a una protesta, tienen un megáfono, si no funciona el megáfono, tienen unos escudos, hay unas varas que están reguladas para usar de cierta manera para que no causen daños mortales, las lacrimógenas, perdigones de goma, que también tienen ciertas regulaciones para que no causen un daño mortal. Entonces tiene todo un mecanismo, varios pasitos, que vas aumentando de manera proporcional el uso de la fuerza y que si lo usas bien, en teoría, porque hemos visto que no ha pasado, no deberías ocasionar muerte de nadie. Pero en cambio un militar sale, habla con el megáfono y si no le hacen caso, su siguiente recurso inmediato es un fusil de guerra. Entonces no tiene ningún sentido y eso es lo que ellos reconocen, ¿no? Que no tienen, no les dieron, a la mayoría de las patrullas no les dieron bombas lacrimógenas, no les dieron armas no letales. Hay incluso algunos jefes de patrulla que dicen, recomiendan, ¿no? Para la siguiente jornada que salga más la policía, porque ellos sí tienen esos implementos, ¿no? Hay otros que mencionan de manera directa, miren, ¿sabes qué? Como recomendación, ¿no? Que ellos lo dan a sus superiores, ¿no? Denos más equipos antimotines para no tener que usar nuestras armas contra la población, para no tener para poder salvaguardar la vida de las personas, ¿no? Hay incluso uno que te lo leo literal, que dice en nuestra sección, necesitamos tener el equipo antimotín para poder realizar acciones militares con el 100% de seguridad de que no vamos a atentar contra la integridad física de la población. Entonces, ellos mismos están reconociendo que no tenían la capacidad para controlar una protesta social. Ahora, esto implica además no solamente responsabilidades individuales de las personas que han disparado, sino responsabilidades jerárquicas y políticas. Porque si no tenían esa capacidad, ¿quién dio la autorización de que salgan? ¿Quién les dio, en vez de darles una escopeta con perdigones de goma, en vez de darles lacrimógenas, quién les dio 200 fusiles y más de 16.000 municiones de balas de guerra? Entonces, hay una responsabilidad jerárquica de las personas que han tomado las decisiones de salir, de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, ¿no? Y quedaba evidente, yo recuerdo ese día, las primeras horas de la mañana, cuando se comienzan a concentrar las primeras manifestantes alrededor de la Plaza de Armas de Ayacucho, queda evidente el ejército no tenía la capacidad. Te pone una imagen clara en la cual están en todo como un jirón y las Fuerzas Armadas no sabían qué hacer. Estaban hablando, no, por ahí que alguien prendió uno de los últimos que estos cartuchos de gases, de este humo rojo que sacaban, ¿no? Y de ahí no sabían mucho más que hacer, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad, cierto, de la persona los soldados que dispararon, pero también de una responsabilidad jerárquica y política de por qué estás mandando gente que no está preparada, por qué no detuviste en el medio y por qué el día 16 al siguiente lo volviste a sacar sin estar preparada, ¿no? Entonces, Después de eso haber es visto ya o sea, las consecuencias mortales de un accionar, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad más jerárquica y política relacionada, ¿no? Además del armamento, se mencionan las comunicaciones, ¿no? Cuéntanos un poco cuáles eran esos problemas para comunicarse que creo que si estás actuando como un frente y estás
enfrentando a civiles, lo mínimo que deberías poder hacer es estar en comunicación entre las distintas brigadas, etcétera, para organizarse mejor, ¿no? Sí, en los reportes ellos mencionan de que no tenían el sistema de comunicación adecuado. De hecho, cuando uno revisa estos reportes, son pocas, contaditas, son 2 o 3 las patrullas en las cuales reportan haber salido con, por ejemplo, radios, ¿no? Entonces, en el resumen que se hace de estos reportes, se menciona de que varias patrullas tuvieron que usar sus celulares particulares, ¿no? Y que incluso en algunas zonas cercanas al aeropuerto tenían cierta dificultad de señal porque cerca hay un penal y los penales tienen esos bloqueadores de telefonía móvil, ¿no? Igual esas cosas hay que tenerlos con pinzas, como decía al inicio, porque igual son reportes de parte. No es que en todo el aeropuerto no tenga señal, ¿no? Quizás en algunas zonas las más cercanas al penal, pero no es que en toda la zona. De hecho, los vecinos que estaban cerca del aeropuerto y pudieron grabar a los militares haciendo uso de sus armas, ellos podían reportar en tiempo real con sus propios celulares desde sus casas, ¿no? Pero, bueno, pero más allá de estos detallitos, ¿no? Es importante saber de que ellos reconocen un elemento más, ¿no? Que no estaban preparados, en todo caso, con una comunicación adecuada para poder hacer el control, ¿no? Dentro de cada una de sus patrullas. Y en las mismas reportes, varios jefes de patrullas recomiendan, ¿no? Necesitamos tener un mejor control de nuestras fuerzas, pero eso no puede significar en ningún momento que eso es, bueno, como yo no lo puedo controlar, pues hicieron lo que quisieron por ahí uno que otro. Así no funciona, o no debería funcionar un sistema jerárquico como es el de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí hay una responsabilidad eh, de manera jerárquica de las personas que estaban en la cabeza y política de ese entonces el ministro de Defensa, que era Alberto Tarola, que es de por qué sacas a militares que evidentemente no estaban preparados para afrontar un proceso social. Y claro, el día que lo sacas, su mayor presencia, que es el 15, generas una masacre en Ayacucho, ¿no? Ujú. Te quería transmitir la pregunta de Daniel Peñaflor, que nos dice Ernesto, ¿cuál es la certeza de que estos informes se hicieron luego de las acciones militares y no ahora solo para cumplir la formalidad? Los informes parecen atenuantes para el juicio que se viene. Efectivamente, los informes no reconocen ninguna responsabilidad. Ellos mencionan de que no hubo disparos de manera horizontal, que todos los disparos, los que hubieron, se hicieron al aire y siguiendo los reglamentos. Al menos los documentos están fechados el mismo día, el 15 de diciembre o el 16, o el mismo mes de diciembre del año pasado, ¿no? De ahí barajar la posibilidad de que se hayan sido elaborados de manera posterior, al menos hasta ahora nosotros no tenemos evidencia suficiente como para afirmar eso, ¿no? En todo caso, igual, a pesar de que los reportes no reconocen haber hecho disparos de manera horizontal, no haber incumplido las normas del uso de la fuerza, hay un elemento clave que es que ellos sí reconocen de que se hicieron fusiles Galil y municiones de calibre 5.56 milímetros, que son los que se han encontrado en las pericias balísticas de los cuerpos de las personas que fallecieron en Ayacucho. Y de hecho, en uno de los casos se encontró una de las balas dentro del cuerpo, ¿no? Entonces, no había nadie más con ese tipo de armamento dentro de los alrededores del aeropuerto, cerca del grifo de la avenida Vitamiento, que también hubieron ahí heridos y fallecidos. No había nadie más con ese tipo de armamento, solamente militares. Y eso está en el registro que ellos hacen de sus municiones con las que salieron ese día, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como decía, no van a reconocer en ese reporte que ellos hicieron algo mal, que más bien para ellos en ese reporte todo fue hecho siguiendo los protocolos. Sí hay elementos que, en mi opinión, comienzan a terminar de afianzar más esta imagen, este escenario en el cual hubo un uso inadecuado de estos armamentos de guerra contra los ciudadanos de Ayacucho, ¿no? Estos informes son respecto a los hechos de mediados de diciembre. Sí. En enero volvimos a ver un recrudecimiento de las protestas, decenas de muertos en Puno, en otras ciudades del país.
¿Ustedes han solicitado este tipo de informes también para las otras jornadas lamentables de muertos en el país? ¿Y cómo nos explicamos que no haya habido ninguna revisión de el apertrechamiento, las comunicaciones o la forma en que las Fuerzas Armadas finalmente afrontan a las protestas, incluso cuando, como comentas, estos informes estaban ya en manos de las autoridades desde diciembre? Sí, nosotros hemos pedido la información para todas las regiones en las que hubo, tanto para las Fuerzas Armadas como la policía, ¿no? De Ayacucho, pero también de Apurímac, de Junín, de Cusco, Puno y Lima, ¿no? Donde hubo fallecidos. Y en la mayoría de estos, o sea, para empezar, el ejército en todas nos ha dicho que no, ¿no? Ujú. Y es el único, hasta ahorita, entidad que se ha ido hasta el Poder Judicial para tratar de impedir que nos den esa información, ¿no? En el caso de la policía, ha sido un proceso bastante lento también. Hemos solicitado esta información, por ejemplo, sus planes de operaciones, sus reportes, los deniegan, vamos al tribunal, el tribunal nos da razón, la policía nos entrega la información, pero incompleta, teníamos que volver a pedir. Ahora justo con esto último, las últimas marchas, la última denominada toma de Lima que hubo hace unas semanas, volvimos a pedir la información diciéndoles, oye, por si acaso, ya ha habido una resolución anterior del tribunal, entonces no me lo puedes negar, ¿no? Pero no lo han vuelto a negar, entonces es como dilatar, porque igual, digamos, el tribunal, siguiendo la misma que ya decidió anteriormente, presumimos que no da la razón, ¿no? Pero están dilatando bastante la entrega de esta información. Y hay que tener en cuenta que no estamos hablando de reportes elaborados, no sé, en enfrentamiento contra el militarizado Partido Comunista Sendero Luminoso, no estamos hablando contra, no sé, el Tren de Aragua en la frontera, ¿no? Que quizás ahí el ejército podría decir, oye, mira, si te damos esta información, estamos exponiendo a nuestros soldados, nuestras bases, a toda esta operación, ¿no? Estamos hablando de situaciones en las que se cometieron abusos contra los derechos humanos y la legislación nacional, como la legislación internacional, mencionan que en esos casos la reserva no existe, no aplica. ¿Por qué? Porque se tiene que priorizar la transparencia para que haya una adecuada fiscalización del actuar de las fuerzas del orden y eventualmente también una adecuada pedido bueno, de que se identifique quiénes eran los responsables, ¿no? En estos casos, ¿no? Ujú. Em, pero claro, quizás lo que pasó en Ayacucho hizo que después en Puno, que fue posterior, fuera más la presencia de la policía que de las Fuerzas Armadas, pero de todas maneras, igual, o sea, el resultado fue también un montón de ciudadanos fallecidos y heridos. Entonces parece que no hubo un buen organización, un buen registro de qué cosa estaba pasando, de cómo hay que capacitar al personal, tanto de policía, de los militares. em, y creo que varias voces se lo dijeron al gobierno que no tenía que sacar a las Fuerzas Armadas en su momento, no hicieron caso y bueno, las consecuencias están ahí, ¿no? Y el mismo ejército lo está reconociendo en nuestros reportes, ¿no? ¿Qué tanta repercusión, qué tanto rebote han visto ustedes de esta revelación y quién te gustaría que dé explicaciones al respecto, ¿no? Nosotros que hacemos este periodismo online no necesariamente tenemos acceso a los voceros como otros presidentes como otros medios para ponerle el micrófono y preguntarles sobre esto. ¿Quién te gustaría que responda y quién debería estar asumiendo responsabilidades políticas sobre lo que se revela en estos reportes? Sí, a nivel de rebote, hemos visto, bueno, rebotes en medios digitales, en redes sociales, diarios, me parece que lo hemos visto en Infobae quizás y en La República, pero y no mucho más, ¿no? No me quiero aventurar a dar explicaciones de por qué, pero digamos que así ha ocurrido. Y creo que quien tiene que dar esta respuesta, no solamente el informe que hemos hecho nosotros, ¿no? Sino IDL también hizo hace unos meses un video bastante importante sobre el accionar de las Fuerzas Armadas en Ayacucho. Otros medios como La República, la Gran Investigación, han mapeado adecuadamente el uso de estos armamentos de guerra, estos fusiles Galil.
Hay bastantes reportajes que hablan sobre cómo se ejerció las Fuerzas Armadas durante esos meses, el uso de la fuerza contra ciudadanos, y quien era responsable en ese momento era el ministro de Defensa, que ahora es premier. Entonces tiene que haber por lo menos tiene que explicar cuál fue la lógica para sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, uno. Dos, cómo aseguraste de que estaban tenían el equipo adecuado, armas no letales, y de que su impacto en la población o su enfrentamiento con la población iba a ser mínimo. Y tercero, si sabías o no de esta información y qué hiciste con eso, ¿no? Haciendo la comparación con, por ejemplo, lo que ocurrió con Merino, lo que, por ejemplo, la fiscalía le decía o lo acusaba a él era de omisión, no de, ok, quizás tú no fuiste y le dijiste a la policía, salgan a disparar y salgan a matar gente, ¿no? Pero sí tenías información, sí te avisaron, sí te estuvieron reportando y tú tenías la capacidad de decir, paren, detente, ¿no? Eso también deberían preguntarle al entonces ministro de Defensa, ¿no? Ok, ¿sabías qué tanto sabías y por qué no pediste que detuvieran, ¿no? Y de manera previa, ¿cómo te aseguraste de que estaban capacitados para salir? De que tuvieran, no sé, escopetas con balas de goma y no fusiles de guerra, ¿no? Todo eso es una responsabilidad política de parte del ministro, pero también de las cabezas entonces del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ejército, ¿no? Que ya es una parte más operativa, pero que sí queda claro que había una coordinación entre ambos, ¿no? Te quería para ir cerrando transmitir una pregunta que nos hacen, es una pregunta un poco compleja, pero te la quiero hacer igual. Preguntan, ¿no? ¿Por qué los periodistas no investigan a los asusadores que instigaron a la violencia, se entiende, durante las protestas? Sí, yo creo que esa pregunta a veces los periodistas las evadimos, pero creo que es importante siempre con los ciudadanos porque al final nosotros somos servidores públicos, tenemos que conversarlas, ¿no? Y para empezar, sí ha habido investigaciones de varios medios como El Comercio, algunas investigaciones, por ejemplo, Perú 21, que han tratado de mapear qué otros personajes estaban involucrados o querían involucrarse en las protestas, ¿no? Por ejemplo, sí se ha visto bastante estos intentos de los remanentes, de Sendero Luminoso, tratar de colgarse de las protestas, de la presencia de algunas personas que han estado vinculados a organizaciones criminales y demás. Sí se ha habido ese tipo de reportajes, ¿no? Sobre todo en la prensa más mainstream, más conocida, ¿no? Pero lo que sí hay que tener en cuenta es de que tampoco ha habido mucho más, porque incluso el mismo gobierno ha admitido en esa entrevista que hizo con el New York Times que no tenía mucha más evidencia, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió lo de Puno, si no me equivoco, salió esto de las balas Dum Dum, ¿no? Y en el caso de nosotros sí comenzamos a hacer rastreo de estas, de si existía la posibilidad de que hayan este tipo de armamento, revisamos cuando pudimos las pericias balísticas, ¿no? Que se le hicieron a los cuerpos, y no había, no, fue un bulo que salió por ahí y no había nunca una presencia de estas balas Dum Dum. La propia presidenta lo repetía en su mensaje de la nación, que había escuchado, que habían entrado por Bolivia, etcétera. Ok, se investiga, pero si no hay, no hay nada más que mostrar, ¿no? El tema es que ha sido una narrativa que se ha impulsado desde el gobierno eh, y que para que la mayoría no había evidencia. Pero sí es cierto, hay que rescatar que sí hay medios que sí han puesto el foco y que es importante que lo hagan en esas personas que se han querido involucrar, ¿no? Como le decía, los remanentes quizás de algunos del Sendero Luminoso, el mismo presidente Castillo y su entorno, que quería tratar de capitalizar esta protesta, pero que al final tampoco le resultó, ¿no? Pero eso, ¿no? Sí, siempre es bueno también discutir este tipo de preguntas.